7 de la mañana en punto, San Francisco de Quito se proyecta como una urbe moderna que en los últimos años insiste en conquistar las alturas. A continuación les presentamos a la capital del Ecuador en tomas aéreas. Ubicada entre volcanes y montañas, Quito se sitúa a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Fue construida sobre los cimientos de una antigua ciudad inca. Se destaca por su casco colonial bien conservado, en el que resaltan estructuras levantadas en los siglos XVI y XVII, con una mixtura de estilos europeos, moriscos e indígenas, mismos que contrastan con los modernos edificios que se levantaron en los últimos años en la capital, tras la reubicación del aeropuerto Mariscal Sucre en 2013. La urbe presenta nuevas caras y formas. El desarrollo que ha vivido es notorio. En Quito coexisten alrededor de 2.5 millones de habitantes en 65 parroquias urbanas y rurales, en más de 1.290 barrios, haciéndola una ciudad donde se aprecia la diversidad que tiene el país. También se extendió hacia el norte, el sur y a los valles de Tumbaco y Los Chillos. Esto permitió un notable crecimiento en la industria, economía, comercio y hotelería. Y cómo no enamorarse de la capital si a cada paso hay historia, hay paisajes, hay memorias que cuentan como una ciudad resiliente, lucha cada día por crecer. Olga Velasco, Medios Públicos. Bueno, sin duda, estas imágenes nos muestran cómo Quito ha crecido y ha cambiado en el transcurso de estos últimos años. Y para hablar sobre la importancia de la ciudad capital, su historia y también su cultura, se encuentra con nosotros Patricio Guerra, cronista de la ciudad, para poder ampliar este tema relacionado a las festividades de la ciudad de Quito y la importancia de la ciudad en nuestro país y en la región. Patricio, buenos días, gracias por acompañarnos en Primera Impresión. Buenos días y permítame saludar a la ciudad y a los quiteños con un que viva Quito. Claro que sí, que viva Quito a lo grande y que nada mejor que hablar sobre la ciudad hoy, este 6 de diciembre. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Bueno, estamos celebrando la instalación del Cabildo a cargo de Sebastián de Belalcázar el 6 de diciembre de 1534. La fundación jurídica realmente tuvo lugar el 28 de agosto de 1534 en los actuales sectores de Riobamba. Muy cerca de Riobamba, ¿no? Muy cerca de Riobamba y a cargo de Diego de Almagro. ¿No? ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, la conquista que venía de la parte sur choca con una expedición capitaneada por Pedro de Alvarado que venía de Guatemala y que traía también su ejército, ¿no? En determinado momento, las tropas que se juntaron en este sector fue el ejército más formidable hasta ese momento en España, ¿no? Transan, Alvarado se regresa con un botín que se le da por reconocimiento a los gastos que había hecho. Algunos soldados de Alvarado inclusive se pasan al lado de Almagro, ¿no? Y ahí es cuando Almagro funda la villa de San Francisco de Quito, ubicada a 30 leguas de este lugar, se dice. En agosto de 1534, muy cerca de Riobamba. Así es, ¿no? Belalcázar, en persecución de Rumiñahui, pasa ya semanas y meses anteriores por el sitio que hoy es nuestra ciudad. Pero el 6 de diciembre lo que insta a Belalcázar es a que el cabildo nombrado allá en el sector de Riobamba se posesione y claro, este es el hecho que desmadeja ya toda la evolución temporal de la ciudad, porque inmediatamente se trazó la villa, se repartió solares y claro, se eligieron al resto de autoridades del cabildo. ¿Esto qué tiempo duró? Esto se hace el 6 de diciembre. El mismo 6 de diciembre, ya acá en Quito. El 6 de diciembre, claro, porque el acta fundacional ya se la redactó y signó el 28 de agosto. De acuerdo. ¿Y por qué se decide ocupar este territorio que está acompañado y muy cerca de las faldas del Pichincha, con valles muy cerca también aquí en el lado oriental y con una extensión prácticamente alargada de la ciudad? ¿Por qué se decide instalar y asentarse aquí en ese entonces de 1534, hace 485 años, lo que hoy conocemos como Quito? Bueno, hay que anotar que es la ocupación española lo que celebramos, ¿no? El espacio quiteño tiene una ocupación anterior a la venida de los españoles. Incluso estaban asentados los incas, pero antes de los incas estaban los quitos, ¿no? Los alrededores de la ciudad, y que hoy están dentro del distrito metropolitano, nos muestran vestigios materiales de hace 12.000 años en las faldas del Ilaló. En toda esta zona. Lo que hoy es del Quito metropolitano. En las faldas de Ilaló hay obsidiana de hace 12.000 años. Es decir,
el hombre que en este momento era un cazador, recolector sin agricultura, ya transitaba por estos espacios. Cotocollao, que es un barrio muy tradicional hoy, ¿no? Surge de un asentamiento que tiene datación de 1500 años antes de Cristo y que es la primera cultura agroalfarera en la serranía de lo que hoy es Ecuador. Y tenemos sitios como Chaupicruz, La Florida, Chilibulo, Rumipamba, Chillogallo, que evidencian esta ocupación milenaria del espacio. Entonces, el 6 de diciembre realmente es la ocupación española, después de una conquista feroz, una conquista que fue atroz, de muerte, de destrucción, pero que a la larga da origen a una nueva cultura. Es una cultura escrita sobre una cultura oral, una cultura cristiana sobre una cultura con una cosmovisión andina, el mestizaje, que es lo que somos nosotros el resultado de aquello. ¿Y cómo fueron esos primeros años de constitución de la ciudad española en aquellos años, ¿no? Bueno, usted se refería a que por qué se ocupó este espacio. Sí. Entonces decíamos que era un sitio estratégico, era un sitio simbólico. Se habla de un tiangués o mercado de intercambio multiétnico, es decir, a donde acudían etnias de otros pisos ecológicos a trocar coca, sal, ají, por ejemplo, que son productos del noroccidente, zona baja, con obsidiana, con papas. Los incas se toman por eso ese sitio, ¿no? Franz Salomón, que escribe en Los Señores Étnicos de Quito, habla que las poblaciones estaban más bien repartidas a lo largo del Valle de los Chillos y de Tumbaco. Ahí se encontraban las Ahí poblaciones. se encontraba la población. Lo que era acá es un mercado, pero también un sitio simbólico estratégico. Y de ahí que los incas se toman el sitio, y claro, los españoles igual. Detrás de esto está también el asunto del sol, ¿no? La cercanía de la mitad del mundo. Claro. Los incas, al menos una cultura solar. Es un espacio no tan apto para establecer una villa o ciudad, pero los españoles la escogen primero por tomarse el sitio simbólico y luego un sitio de fácil defensa. Quebradas abiertas en ese momento, la muralla del Pichincha detrás era de fácil defensa. ¿Y cómo empieza a desarrollarse la ciudad? ¿Qué es lo que se empieza a conformar inicialmente? Se empiezan a construir estas casas, estas primeras casas, iglesias, en lo que hoy es el centro histórico, el casco colonial, y de a poco va extendiéndose. Bueno, los planos nos muestran que la ciudad se extendía desde el actual 24 de mayo hasta San Blas. Inmediatamente después venía el ejido de Añaquito y al sur igualmente detrás del Panecillo y después de Machangarilla, que es el barrio La Magdalena, el ejido de Turubamba. Estos eran sitios donde no se podía ocupar. ¿De qué año estamos hablando ahí? 1534. También ya existía el ejido. Ya existía el ejido. Claro, eran sitios baldíos, digamos, desiertos, ¿no? Pero iniciales, ¿no? Claro, pero que se los guarda como tierra realenga, es decir, no se podían ocupar. Claro, inmediatamente la población va creciendo, lo que se funda es una villa, ¿no? En 1541 Carlos V le da el título de ciudad, muy noble y muy leal ciudad. Y el documento dice, por los servicios prestados a la pacificación, catequización del indígena, y sobre todo porque fue una especie de centro desde el cual se irradió la conquista, sobre todo a la Amazonía. Recordemos que años después, Orellana penetra en la Amazonía con recursos quiteños, indígenas quiteños. Por la vía de los conquistadores, por Guápulo, ¿no? Conquistadores, la actual Guápulo. Exactamente. Bueno, y así se va conformando la ciudad inicialmente, se va extendiendo, se van trazando ciertos sectores. ¿Hasta qué año? ¿Podríamos definir un año en el que Quito ya está constituida como una villa, una ciudad como tal? Bueno, la ciudad no se mueve, diríamos, desde 1534 en que va creciendo poco a poco, ¿no? Los barrios de San Roque, de San Blas, de San Sebastián. ¿Cuántos barrios tenía inicialmente la ciudad de Quito? ¿Cuántos habitantes? Bueno, son 204 vecinos los que fundan Quito. En 1534. En 1534, no. Hoy somos casi 3 millones, claro. Según hoy el reportaje, ¿no es cierto? No. Establecen barrios, primero lo que se funda es una villa de españoles. Los indígenas están en las periferias, San Blas, San Roque, San Sebastián, son barrios de indios en ese momento, que ingresaban a la ciudad al trabajo, ¿no? Las órdenes religiosas se instalan, se les reparte solares también a ellos. Por ejemplo, Fray Jodocorri, que recibe el antiguo espacio de los yanaconas del Inca, los sirvientes del Inca, que es donde hoy se alza el convento. Igual mercedarios, dominicos, agustinos y al final del siglo XVI los jesuitas. Entonces la ciudad se va ampliando, ¿no? Pero no rebasa San Blas hasta casi muy entrado el siglo XIX. Siglo XIX, estamos hablando de los años 1800, ¿no? Así es. Bueno, y en ese entonces, ¿cuál era un poco la dinámica y la lógica de esa naciente ciudad de Quito?
Bueno, una ciudad franciscana, prácticamente un claustro, pero que se convirtió en un centro del trabajo artesanal, Ajá. ¿no? Inclusive Quito tuvo una organización gremial, es decir, quienes practicaban la herrería, quienes practicaban la pintura, la cantería, que era tallar la piedra, ahí tenemos las fachadas, se organizaban en gremios para auxiliarse mutuamente, controlados por el cabildo. Ha sido una ciudad eminentemente artesana, pero ha sido una ciudad también de contrastes, ¿no? Una ciudad con mucha estratificación social en esa época. Los chapetones, llamados así, españoles que venían de la península, los criollos, que eran hijos de estos españoles, pero ya nacidos en América, los mestizos, fruto de este encuentro de culturas, Ajá. los indios, dueños ancestrales del espacio, y negros que luego fueron con los conquistadores igualmente aumentando la población. Claro que sí. Podemos imaginar a una ciudad de ese entonces estratificada por estos grupos sociales. Por ejemplo, ¿en qué sector de esa ciudad de aquel entonces era habitado por los chapetones, por los criollos, por los mestizos? ¿Cuál era un poco la conformación de la ciudad? Bueno, los chapetones tenían su base de vivienda en la ciudad y mientras más cerca estaban de la Plaza Mayor, hoy Plaza Grande, era más jerarquía, así se repartían Mientras los más solares. al centro, Claro, era es quienes decir, estaban más altos socialmente, exactamente, por así decirlo, ¿no? ¿no? Al inicio, ¿no? Pero básicamente ocupan lo que hoy sería el centro histórico, ¿no? Pero claro, cada una de estas personas tenía sus estancias, tierras, ¿no es cierto?, en los valles cercanos y aún más allá, ¿no? Los mestizos muchas veces se ocupan en estos barrios populares, ¿no? San Roque, San Blas, San Sebastián, Santa Bárbara, ¿no? Y los indígenas, como decía, igualmente en estos sitios ingresaban. Pero eso es tempranamente, ¿no? Luego la ciudad va a ser una mixtura de población y ahí, por ejemplo, es importante las plazas. Ajá. Porque las plazas es el espacio público donde converge toda esta población, donde hay este roce social, ¿no? La Plaza Mayor, San Francisco, Santo Domingo, la Plaza del Teatro, ahí estaban las carnicerías, lo que hoy le llamaríamos el Camal. De tal modo que se consideraba que una orden, una disposición, llegaba al conocimiento de la población cuando ya se habían hecho los 3 pregones de una orden, de una noticia en estas plazas. Bueno, la ciudad sigue creciendo y la dinámica también va cambiando. Y a partir de la Constitución de Ecuador como república, en 1830, también esa realidad de la ciudad de Quito empieza a transformarse. ¿Qué es lo que pasa con la capital en ese entonces? Bien, Quito es una ciudad en que se forjan las ideas libertarias, recordemos primero, Claro ¿no? que sí. Y ahí el gran personaje es el quiteño Espejo, ¿no? El 10 de agosto de 1809, que se irradia al resto de América, y el 2 de agosto de 1810, la masacre, por la que se le da inclusive el nombre a Quito de Luz de América en Valparaíso, ¿no? Entonces es una ciudad que es base de la batalla de Pichincha, donde obtenemos ya la definitiva independencia, y que en 1830 y luego en el 35, en que somos república, se establece como capital del Ecuador. Ahí formalmente Quito se constituye en la En capital. la capital del Ecuador. Y desde ahí, ¿cómo cambia esa realidad? Bueno, en el siglo XIX, sobre todo a finales, lamentablemente el centro, diríamos, se va tugurizando. La población también ha crecido en tal forma que las élites, sobre todo, se ven forzadas a abandonar el centro y poblar el inmediato norte, ¿no? Entonces, hacia 1912, 17 en adelante, se empieza a poblar lo que es la Mariscal, ¿no? Lo que es la Floresta. Y al sur, la llegada del tren en 1908, por ejemplo, puebla el sector de Chimbacalle y que luego dará origen a la población también de la totalidad del sur. Ahí empieza a extenderse la ciudad, ¿no? Empieza a ser este chorizo que geográficamente tiene hoy casi 44 kilómetros, ¿no? Claro que sí. Bueno, y en ese entonces, 1912, 1915, ¿qué tipo de personas empiezan ya a salir del centro de la ciudad y empiezan a habitar estos sectores un poco más alejados del norte y del sur? Bien. ¿Es gente más pudiente económicamente, claro, con mayores recursos? es gente de la élite, ¿no? Es decir, que buscan inclusive la comodidad, ¿no? Porque una manzana se dividía entre 4 propietarios en 1534. Una manzana tenía 4 dueños, de toda forma que una casa tenía una puerta a la calle principal y una a la secundaria. Pero con el tiempo se vive en pequeños cuartos, estas casas se van atiborrando de gente, entonces se busca también la comunidad, pero ¿quién? El que puede pagar. Claro. El que puede pagar, ¿no? Entonces el centro queda en manos eminentemente de una clase artesanal,
¿no? Inclusive hasta fines del 19 todavía tenemos obrajes, chorrillos, que era la característica de Quito, ¿no? Quito se distinguió por el asunto del textil y también el asunto artístico. Patricio, y esta dinámica de Quito de crecer y extenderse por el sur y por el norte tiene un buen periodo de crecimiento. Al parecer, ese crecimiento se da hasta fines de los años 60, 70, cuando también hay el boom petrolero y también la ciudad empieza a registrar un crecimiento y una dinámica distinta, ¿no? ¿Cómo empieza también a cambiar el rostro de la ciudad de Quito con ese boom petrolero de la década de los 70? Bueno, claro, todos estos fenómenos sociales tienen relación también con lo económico, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, alguna crisis económica da lugar para esta migración hacia las centralidades, Quito y Guayaquil. Es decir, ahí se encuentra trabajo, ¿no? Entonces, Quito se empieza a llenar de población, es necesario ocupar espacios no tradicionales, diríamos, y claro, eso se da, como decíamos, a finales del 19, pero sobre todo también a partir de los años 30, 40, ¿no? Tanto los barrios del norte como en el sur empiezan a crecer. Ajá. Y yo pienso que hasta hoy, ¿no? Yo por mi trabajo he estado en barrios, por ejemplo, que hoy ya están ubicados casi en la base del Atacazo. Así es. Se ha extendido increíblemente la ciudad, ¿no? Increíblemente. Hoy vemos a Quito y, bueno, sin duda la transformación es evidente. La ciudad ha crecido por todos los lados, tanto por el norte, por el sur, como por el oriente, Los valles, sobre todo, ¿no? claro. En el oriente, tanto en el Valle de los Chillos como en Cumbayá, hay un crecimiento muy importante y sin tomar en cuenta tampoco, sin dejar de lado el crecimiento de las parroquias rurales, que también registran una importante población dentro del distrito metropolitano. Todo este conjunto de sectores y población hacen lo que hoy es Quito, una ciudad moderna y pujante. Una ciudad con diversidad cultural impresionante, una ciudad que tiene también sus problemas, ¿no es cierto? A veces la misma situación geográfica de la ciudad, este chorizo largo, ¿no? Por ejemplo, provoca el tráfico, pero una ciudad también en la que se practica la solidaridad y la reciprocidad, que son instituciones que se las practicaba en la época prehispánica, ¿no? Ese es el mensaje, la historia tiene que ser actual, ¿no? Los vecinos, los barrios tienen que revivir este compañerismo, esta solidaridad, esta reciprocidad de trabajar en equipo, primero por su punto de vivienda y luego por la ciudad. Claro que sí, Patricio, y lógicamente eso es lo que hay que rescatar, esas lecciones que nos deja la historia y parte también de nuestra identidad. Aquí en Quito poder rescatar y hacer de esta ciudad ese emblema dentro de nuestro país y también de la región, un lugar donde vivir y donde los quiteños sin duda tienen una forma especial de ser que hacen a esta ciudad como es actualmente. Así es, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Patricio. Agradecemos su explicación y todo este cambio que ha sido evidente de la ciudad de Quito durante el transcurso de toda su historia. A lo largo de estos 485 años ha habido una transformación importante de la ciudad capital que ahora la constituye como una de las más destacadas a nivel mundial. Así es, ¿no? A nivel regional. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Quito es patrimonio de la humanidad y sin duda ese es un reconocimiento muy importante que se debe destacar. Patricio Guerra, cronista de la ciudad, nos ha acompañado durante estos minutos para conversar sobre la importancia de la ciudad de Quito. Lo agradecemos una vez más y también es momento de ir a una pausa. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Regresamos en breve con más entrevistas para seguir hablando sobre la ciudad de Quito. Sigan con nosotros.